Buenas tardes a todos. Empezamos hoy el ciclo de conferencias que organiza el grado de Arquitectura y que está abierto tanto para vosotros como alumnos de grado, máster, como a personas externas a la universidad que quieran compartir con nosotros este momento. Y empezamos el ciclo con la conferencia que hoy nos imparte Ángela Müller. Os voy a presentar a Ángela y luego le cederemos el turno de palabra para que nos cuente. Bueno, Ángela Müller es arquitecta de nacimiento austriaco y estudió la carrera en Berlín. Pues en su devenir en el día a día, pues al final casi que tuviste su primer acercamiento al mundo de la maternidad y al hospitalario, luego tuviste otro enfoque proyectual más volcado al mundo hotelero y finalmente acabó de nuevo volviendo a rediseñar los espacios hospitalarios. Durante todo ese proceso funda junto con Marta Parra Müller, que es el despacho de arquitectura que tienen en Madrid y desde el cual han sido pioneras en repensar el espacio hospitalario, en concreto las maternidades españolas. Han tenido y han reconocido su trabajo desde distintos premios y solamente hacer dos puntualidades a su trabajo. Una es decir que el trabajo al final tiene un objetivo, el que realizan ellas, y es la humanización de la arquitectura sanitaria, que su pasión es el diseño basado en los procesos y la escala humana aplicada a los hospitales como estructuras complejas con sus diferentes usuarios como eje vertebrador de los proyectos. Y me gustaría acabar esta presentación, porque no quiero extenderla más, leyendo una pequeña cita que hace poco, pues desde mi punto de vista, abre o te hace repensar tu figura como arquitecto o casi tu filosofía y tu posicionamiento a los proyectos. Y es que, os lo voy a leer literalmente porque no quiero que se pierda ninguna palabra, ¿vale? En este sentido, la arquitectura también debe responder a elementos subjetivos tan importantes como otros aspectos, fomentando sensaciones fundamentales como la salud mental de sus usuarios, como la pertenencia, la seguridad, la legibilidad, la privacidad y la creación de recuerdos. Esta respuesta puede darse de diferentes formas, ya sea en la técnica construida elegida, en la morfología, en los materiales y texturas, en las relaciones con el entorno y la comunidad, entre otros. Hay espacios que al usuario no solamente le dan lugar o cabida para desarrollar una actividad, sino que tienen incluso un fin médico y curativo. Y es un poco el pensar en este caso de las maternidades, como ya no solo un espacio para llegar a un fin y a un objetivo que es curarte o en este caso dar a luz a un hijo, sino que todo el proceso y todo el ambiente que se genera lo haga lo más placentero posible. Doy la bienvenida a Ángela Müller. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar para ponernos un poco en el lugar. Bueno, seguro que aquí hay padres y madres también, pero quiero empezar con el tema parto. Vamos a tener un poco sobredosis del tema parto ahora, esa hora, pero diciéndoos ya de antemano que todo lo que contamos aquí del mundo maternidades, pues también es aplicable a todo el mundo hospitalario, ¿vale? Y quiero empezar con unos audios para meternos a través del sonido un poco en el mundo parto.
cerrar los ojos. Llevando tanto ruido. Un último. Bueno, esto es para explicar un poco de dónde venimos. Marta y yo venimos del activismo de parto. Pues yo vengo del mundo de diseñar hoteles, Marta empezó con colegios y al final nos encontramos con nuestras experiencias de maternidad, viendo que algo fallaba, estaba el mundo al revés en el hospital, tal y como habíamos vivido, y decidimos pues ponerle mano al tema. Entonces, quiero empezar con esa pregunta, que también es la que figura en el cartel. ¿Nos sirven los espacios que tenemos? Pues quiero que tengamos esa pregunta en mente, viendo ahora un poco de qué va esto de la arquitectura hospitalaria o de la arquitectura de maternidades. Digo las disciplinas porque, bueno, a mí lo que más me apasiona de la arquitectura hospitalaria es que son muchas disciplinas. Está pues la arquitectura, está la medicina, las tecnologías, la sociología. Son muchas cosas, es un gran trabajo en equipo, ¿no? No es un arquitecto que diseña una casa unifamiliar, sino que hay que hacer pues un orden de sacrificios, muchas reuniones. El proceso de diseño es bastante complejo y, bueno, y luego cada hospital tiene su cultura, cada país tiene su cultura, su manera de funcionar, y cada hospital es un mundo. Aparte que un hospital es un ser vivo, ¿no? Que está lleno de obras, siempre cambiando y no siempre controlado, de manera controlada. Pues lo que ya dije al principio, las maternidades hospitalarias como ejemplo, ¿vale? Para luego trasladarlo a otros ámbitos que pueden ser oncología, salud mental, pediatría, pues cualquier otro espacio del hospital que conozcáis. Si nos imaginamos, bueno, está un poco azulado todo esto, pero espero que se vean bien las fotos. Tengo que decir también al principio que la mayoría de las fotos, como en los hospitales, pues a veces no es fácil, las solemos sacar con los móviles. Entonces, bueno, son sobre todo fotos en la presentación, pero muchas pues están sacadas así rápido y a lo mejor no tienen la calidad que estáis a lo mejor acostumbradas de otras presentaciones. Pero bueno, creo que se entiende bien. Entonces, eso es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde te gustaría tener esa conversación pendiente? Y yo creo que fijándonos en las dos fotos vemos enseguida que dependiendo del lugar nos condiciona y esa conversación seguramente va a ser diferente en un lugar o en otro. Eso nos lleva a la psicología ambiental. Yo he estudiado en 4 universidades y jamás me han hablado de eso, de la psicología ambiental. Entonces, al final es un poco la base de todo, ¿no? No solo de la arquitectura hospitalaria, pero de todo. Que también podemos hablar de la buena arquitectura, pero bueno, eso es un concepto, es una disciplina más bien reciente, en los años 70 en Estados Unidos. Y si estudiáis psicología, aquí en España todo el mundo tiene esa parte de la psicología ambiental, pero en la carrera de arquitectura pues a veces no se trata. Florence Nightingale, que también es, bueno, una figura muy importante en la historia de la arquitectura hospitalaria, fue la primera que marcó un poco ese concepto. Lo podéis leer, es un tratado muy pequeñito que se llama Notes on Hospitals, y ella
hablaba ya de que el espacio en sí también es una intervención, no es una intervención médica, pero es una intervención que tiene un impacto sobre un proceso de curación o cómo se siente una persona o no. Y nosotros siempre hablamos de que el espacio es también un elemento cuidador, ¿no? Un espacio puede favorecer un proceso o lo puede bloquear o lo puede pues, entorpecer. Esto es el ejemplo, pues en los años 30, por toda Europa se construyeron los grandes sanatorios para los pacientes de tuberculosis, que es que realmente era una arquitectura de buscar el sol, la luz, el aire libre, y yo creo que es probablemente el mejor ejemplo de ellos en Finlandia. Y luego hay otra persona que hay que mencionar con el tema de la arquitectura hospitalaria, porque ha sentado las bases del diseño basado en la evidencia. Y es Roger Ulrich, es un americano que vive en Suecia y que fue el primero en estudiar la relación, bueno, eso fue su primera gran publicación en Science, donde ha estudiado la relación entre un proceso de curación y ¿cómo se dice? Disponer de una ventana, disponer no solo de una ventana, sino de vistas al exterior. Ha cogido dos grupos de pacientes y ha comparado tener una ventana viendo una pared de ladrillo y viendo un árbol. Es decir, dos habitaciones diferentes, los dos tienen ventana, pero con diferentes vistas. Entonces resulta que los que miraban al árbol pues necesitaban menos medicación, se iban a casa antes y el proceso de postquirúrgico fue más rápido. Y ahí, en su publicación de Science, fue la primera vez que nació este tema del evidence-based design o el diseño basado en la evidencia. Nos vamos a los paritorios. Esto es solo pues, una pequeña colección de las salas de parto que estamos viendo cuando vamos a los hospitales. No sé si conocéis salas de parto por dentro. A lo mejor no. ¿Alguna madre entre las estudiantes? ¿Padre? ¿No? Bueno, en primera fila sí, ¿no? Muy bien. Pues esto es solo una colección. ¿Qué tienen estos espacios en común? Pues todos se basan en un mismo modelo que vamos a analizar ahora, pero otra cosa, si os fijáis, es que están sin luz natural. En España todavía hoy en día muchísimas salas de parto pues están metidos en quirófano y los quirófanos, si es un área quirúrgica general, pues suele estar en el sótano o semisótano o simplemente en el interior del edificio, ¿no? Y también es curioso porque al final, ¿qué sabemos del parto? Sabemos lo que vemos en las series, en las películas, pero que poco tiene que ver con la realidad, ¿no? Y estamos hablando de hospitales que suelen ser edificios públicos, pero a pesar de que son edificios públicos, no las conocemos. No, muchas mujeres pues, o hombres también cuando se convierten en padres, pues por primera vez ven una sala de parto por dentro en el momento del parto. Pues esto es un poco el estado actual que tenemos, ¿no? Que algunos más viejunos. El de la izquierda arriba, por ejemplo, es un hospital que se inauguró hace poco, pero al final pues, proyecta el mismo modelo tradicional. Es decir, los materiales son nuevos, pero el concepto espacial es el mismo. Y bueno, también nos hacemos preguntas así, ¿no? ¿Dónde te gustaría pasar una larga noche de amor, de pasión y de grandes sensaciones? Estos son dos ejemplos de salas de parto. Y bueno, si volvemos al sonido de antes, necesitamos diseñar espacios que acogen esa expresión libre, ¿no? Esa mujer pues, que hace lo que le pide el cuerpo y pare como le dé la gana, con libertad de movimiento, con lo que le apetezca en cada momento. Y para eso el espacio también pues, tiene que ayudar y somos responsables de que este espacio ayude, ¿no? Pero la pregunta más importante en realidad es si son nuestros paritorios espacios seguros.
porque ahí está un poco el tema, ¿no? Si realmente son seguros o no este modelo que hemos ido perpetuando todos estos años, que al final pues son cosas que no nos cuestionamos. Y hubo un momento de inflexión en el 2020 con la llegada del COVID, que de repente todo lo que nos han vendido o lo que hemos intentado creer o lo que queríamos creer, que los hospitales son los lugares más seguros del mundo, pues de repente se nos rompió ese esquema, ¿no? Que de repente una mujer embarazada pues ya no quería ir al hospital a parir, porque de repente te das cuenta que eres una persona sana, que no vas al hospital porque ahí pillas el COVID. Entonces ahí se nos rompió un poco el esquema general del hospital como lugar seguro donde nos salvan, ¿no? Bueno, es un poco exagerado, pero donde nos salvan básicamente. Y de repente nos hemos dado cuenta, pues cuando hablamos de niveles de contagio, que a lo mejor pues hay lugares más seguros que el hospital. Y hay un movimiento ahora en España por la creación de casas de partos y casas de nacimientos y centros de nacimientos dentro y fuera de los hospitales, porque estamos ya en ese movimiento de crear estructuras paralelas al hospital o complementarias, porque nos hemos dado cuenta que el parto hay que volver a sacar de ahí, ¿no? del mundo quirófano, porque en realidad no tiene mucho que ver. El gran reto, lo dijeron ya en París en 1999, que el gran reto del siglo XX fue bajar la mortalidad y el gran reto de este siglo nuevo es la morbilidad. Es decir, ¿qué pasa con una mujer después de dar a luz? Pues si te han cortado, si le han roto la clavícula a tu bebé, lo que sea, ¿no? Todo esto son tasas de morbilidad, de cómo inicias la maternidad, cómo sales del hospital, porque una cosa es salir viva y otra cosa es salir bien, que no es lo mismo. Las consecuencias del modelo tradicional, pues eso, una pérdida de control, es decir, la mujer se desentiende de su propio parto y empiezan los problemas, ¿no? El buen parto es cuando la mujer está en control de su proceso. Venimos del activismo, entonces, bueno, hablamos de arquitectura, pero también hablamos de parto, porque hay que entenderlo, ¿no? Si queremos diseñar un espacio, el que sea, un hospital, una casa, un bar, un aeropuerto, pues tenemos que entender todo lo que pasa dentro y entender los procesos. Pues estos son los espacios del modelo tradicional. La foto de la izquierda fue la primera sala de parto que yo vi por primera vez y yo solo sentí miedo. Y decía, eso no está bien, esto no, aquí algo falla, ¿no? Cuando entras en una sala de parto y sientes miedo, pues entonces tu cuerpo reacciona de una manera que no debería. Y eso es lo que hay que darle la vuelta, ¿no? Y a eso nos dedicamos, porque al final hay muchas mujeres que te cuentan que se sentían como en el juzgado, como en un juicio, todo el mundo mirando. Algunas cuentan que se sienten como si estuvieran sobre un escenario, ¿no? Te dejan hacer. Y al final terminamos con eso, lo que nosotros llamamos el taller mecánico. Cuando la sala de parto se convierte en el taller mecánico, donde tú te conviertes en el coche y te arreglan los bajos y te van haciendo, ¿no? Te van manipulando y te van cortando y llega un momento que pierdes el control y te desentiendes. Estoy hablando pues simplemente del parto al uso, ¿no? Que bueno, todavía se lleva mucho, por desgracia, pero eso es un poco el modelo del que venimos, que se está cambiando, por supuesto, pero muy despacio. Y luego hay otro tema en el hospital en general, que es la institucionalización, lo siento. Esa es una amiga mía, psiquiatra de Madrid, del Puerta de Hierro, que dijo, cada vez que voy a otro hospital, no importa cuál, todo me resulta familiar y cuanto más me adentro,
más lo reconozco como si ya hubiera estado ahí, alguna vez, aunque sea la primera vez que lo pise. Esto también viene de la arquitectura, de los espacios. Hablamos también del paritorio industrial, cuando, independientemente de la comunidad autónoma, de la ciudad, del hospital, siempre vemos los mismos elementos. Vemos esas puertas de paritorio que no cierran, vemos pues esos acabados, el verde quirófano es un color ya estándar. Hay hospitales que incluso están obligados a comprar en ciertas empresas el mobiliario, y eso también pues ayuda a que siempre tenemos lo mismo, ¿no? Siempre seguimos haciendo lo mismo, sin cuestionarlo muchas veces, porque bueno, se ha hecho siempre así y ya está. Y a lo que nos dedicamos también es eso, intentar romper con las asociaciones, con ese verde quirófano, con el olor a hospital. Cuando vas a Holanda a un hospital, por ejemplo, pues siempre tienen la cafetería en la entrada. Entonces pasas por la primera puerta del hospital y huele a café. Pues no es lo mismo, ¿no? A lo mejor te sientes mejor cuando no te recibe ese olor a hospital. Es solo un ejemplo, ¿no? Están los acabados, las texturas, el mobiliario, todo. Pues aquí lo mismo, las 4 fotos son de color y son obras del mismo año en Europa, en diferentes sitios, pero no importa. Y parece que un lado, el proyecto de la izquierda, parece que está en blanco y negro, pero es que no, es en color, ¿no? Cuesta lo mismo poner un suelo de color que un suelo gris. Y eso en muchos acabados. Hoy en día, nosotros empezamos en el 2006, pues a lo mejor era un poco más difícil, pero es que ahora ya de todos los materiales hay texturas, hay colores, hay una variedad infinita que también higiénicamente está aceptada en el hospital. Es que ya no tenemos excusa para reinventar un poco el tema. Y luego hay otro tema muy importante en las maternidades, que es la escala. Conocemos todos, ¿no?, el esquema del Le Corbusier, y una mujer embarazada pues es completamente diferente, tiene otra altura, tiene pues sobre todo, no sé, el centro de gravedad es otro, su centro de cuerpo es completamente opuesta a la escala masculina que se ha utilizado tanto en arquitectura, y tenemos que dar la vuelta, ¿no? Se siguen haciendo maternidades con duchas de 80 por 80, eso no vale para una mujer embarazada. No sé. Pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pues la escala también es algo que hay que ajustar un poco. Y luego hay otro proceso que no es solo de maternidades, es general en el hospital, que se llama la despersonalización del sujeto. Eso viene de las cárceles, no viene de los hospitales, pero se aplica igual en el hospital. Y es ese proceso de ingresar, de admisión, cuando te quitan la ropa, te quitan los objetos personales. En la mayoría de los hospitales en España a una mujer de parto la meten en una silla de rueda, cuando igual le apetece moverse, pero ya como que te restan, ¿no? Te quitan autonomía, y todo ese proceso hace que te desentiendes de tu cuerpo, de tu proceso, pasas el poder y el control a otros. Entonces esto es como un primer paso al llegar al hospital, que es igual que en la cárcel. No sé si conocéis esa expresión. Y luego, también hubo una temporada aquí en España que han empezado a decir, vale, pues tenemos que amueblar las salas de parto de otra manera, tenemos que cambiar, pero claro, hace falta un concepto. Esos son pues las obras donde falta arquitectas y arquitectos, ¿no?, para pensar ese concepto general, ese diseño, y no solo colocar los cacharros que se llevan ahora, ¿no? ¿Y cómo podemos aumentar la seguridad? A través del espacio, ese espacio como intervención. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues buscamos 2 cosas, ¿no? Buscamos donde se solapan una atención de alta calidad y un entorno de alta calidad.
A ver, por supuesto, si volvemos a lo más básico, para parir solo hace falta dos cosas, una madre y un bebé. Pero bueno, ya que estamos en el ámbito hospitalario, pues vamos a intentar que sea una atención basada en la evidencia y un diseño también que va acorde a esto. Con respecto al diseño basado en la evidencia, pues está todo escrito, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo a lo mejor en sitios donde no sueles buscar como diseñadora o diseñador. En este caso, por ejemplo, es la Estrategia Nacional de Atención al Parto, que la hemos analizado en clave espacios y ahí vas sacando cosas, ¿no? Y básicamente nos tenemos que preguntar ¿a dónde van los hospitales o a dónde van nuestros hospitales? ¿Nos basamos en el enfoque de riesgo o en el enfoque de salud? Y son dos conceptos diferentes, ¿vale? Los dos se basan en la seguridad, por supuesto, que eso vamos, se sobreentiende, pero hay un enfoque de riesgo y hay un enfoque de salud. Y el de riesgo, pues al final, en el caso de las maternidades, induce a la sumisión y a pasar el control y a dejar tu cuerpo a otros, ¿no? Y el enfoque de salud es el que apoya la autonomía de la paciente o del paciente o de la mujer. ¿Qué necesita la mujer de parto para sentirse segura? Pues para empezar, que no la muevan 15 veces de sitio, que sigue siendo muy normal que una mujer entra al hospital y primero te tienen en urgencias con los accidentados y, no sé, las urgencias a lo mejor de un paciente que está con una psicosis que no tiene nada que ver con el parto, pero en ese momento pues te impacta, te influye, ¿no? Pues una mujer ya no debería pasar por urgencias generales en un hospital porque no pinta nada ahí. Eso es un tema organizativo. Y luego pues que se le asigne un lugar donde pueda estar, un solo lugar. Y ahí vamos a unos estándares mínimos que son 4, pero que queremos que se cumplan los 4 para empezar en todo el territorio nacional, que es una habitación única para cada mujer de parto, con un acceso único, porque hay paritorios que tienen 3 puertas y, no sé, cuando buscáis, por ejemplo, piso, ¿cuáles son las habitaciones más baratas? Pues las de paso, ¿no? En Viena era así. Las habitaciones de paso dentro del piso compartido eran las más baratas siempre. Pues es un sitio donde no te resta privacidad e intimidad. Queremos que cada sala de parto tenga un aseo y que tenga iluminación exterior y vistas, que son 2 conceptos diferentes que cumplan los 2. ¿Qué necesita la matrona para sentirse segura? Pues su espacio de trabajo, por supuesto, y en el caso de las maternidades es un sitio especial en el hospital donde suelen trabajar a turnos de 12 horas, no de 6 o de 8, sino de 12. Entonces es turnos diarios y nocturnos y hay que cuidar mucho que tengan acceso a luz natural. Ahí, por ejemplo, estuve hace poco en el Hospital Sant Pau, en Barcelona, que es un hospital que se inauguró en el 2009 o 2010, que todo el área de maternidad está en el sótano y ahí entran las matronas y se pasan 12 horas sin ver un rayo de sol, sin ver cielo o luz o nada. Entonces, claro, son condiciones de trabajo pues muy difíciles, muy complicadas, ¿no? Entonces hay que cuidar al cuidador, lo que solemos decir. ¿Qué necesita la persona acompañante para sentirse segura? Pues a mí me contó un padre que en el parto se sintió como el palo del gotero, que le iban moviendo de un sitio al otro y siempre estaba en medio. No sabía dónde colocarse y se sentía así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la mujer está cuidada? Pues hay que cuidar también la persona que la acompañe, ¿no? Porque si a la pareja pues se está hartando y ya se quiere salir y ya no quiere estar, pues al final eso también influye al parto. Entonces hay que diseñar también un lugar para eso. No sé, ¿cuántos padres que cuentan que han estado horas de pie porque no tenían ni siquiera una silla? Y eso pues lo asumimos como algo normal, pero no debería serlo en ningún caso, ¿no?
La experiencia de la llegada, eso igual es el momento también clave, como ya he dicho, que ya no vale entrar por urgencias generales y ver cosas que no tienen nada que ver con tu proceso. Abajo en las diapositivas muchas veces pues viene la evidencia, que luego la podéis, si os interesa, la podéis buscar. Pero ahí básicamente en la segunda, la de Walsh del 2009, habla del efecto de la llegada al llegar al hospital, porque muchos partos se paran al llegar al hospital. Pues ¿por qué? Pues porque te hablan, porque ves cosas que no deberías ver, porque pues te impactan tantas cosas y te sales de ese parto, ¿no? ¿Cómo puede ser una llegada? Pues esto es una típica llegada a la izquierda cuando llegas a maternidad. ¿Por qué no miramos a otras áreas? Por ejemplo, en salud mental, ya lo han aprendido, en salud mental en casi todo el mundo, la llegada no es un box de urgencias, la llegada es una especie como de, bueno, un sitio más cómodo, a veces lo llaman el salón, ¿no? Traducido el salón, pues donde, como tienen en cuenta el proceso ese de salud mental o las dificultades que puedes tener, entienden que si encima te meten en un box de urgencias, pues igual de ahí va a salir algo peor, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, en Badalona, es un centro de nacimientos ya dentro de un hospital y es una consulta pues normal, es donde llega la mujer de parto, pero es un ambiente normal, ¿no? Que, a ver, tampoco tiene que ser una casa, no queremos vender la moto, tampoco queremos hacer un marketing falso, porque tú vas al hospital porque vas al hospital, si no te puedes quedar en casa. Pero es muy fácil crear un entorno pues más amable, donde tú a lo mejor tú te imaginas que tienes un problema y vas a un tipo de consulta a otra, pues se ha estudiado también que según el espacio tú vas contando al médico o a la médica una cosa a otra, porque estás más cómodo, porque te puedes sentar o no. Y luego hay un tema muy importante que es el ruido visual. Estamos también muy acostumbrados a entrar en nuestros hospitales y ver todo lleno de papeles, ¿no? Todo empapelado. También en las universidades, yo creo que a veces, ¿no? Entonces, un pequeño discurso al ruido visual, pues al final es una sobrecarga, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cualquier ciudad, en este caso creo que era Tokio, pues cuando ya no ves la calle, ya no ves los edificios de tantos carteles, de tantas luces. El ruido visual también tiene mucho que ver día y noche. Este es el Hospital de la Paz en Madrid, por ejemplo, pues eso es normal, ¿no? Lo ves y lo ves todos los días y lo vas normalizando, pero lo ves así en una foto, lo analizas y dices, pues no sé, si quitas los papeles, pues igual el espacio sería otro, ¿no? La falta de contraste también. Y luego también teniendo en cuenta que a partir de los 35 años, pues nuestros ojos van envejeciendo y vamos teniendo pues problemas también de visión en muchos casos, pues lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar, de elegir materiales, colores, crear contrastes, marcar puertas, por ejemplo. También es un tema de accesibilidad, pero también es una sensibilización, ¿no? A la hora de diseñar. Los efectos del ruido visual pues son muchos, pero si os imagináis que entráis en un hospital con dolor, nerviosos, a lo mejor con miedo o no sabéis lo que os pasa, no estoy hablando ahora de una mujer embarazada, pero cualquier paciente, ¿no? Pues con ese ruido visual pues todo se acentúa, pierdes la orientación más fácilmente, te distraes, no encuentras el camino, no sabes dónde ir, no ves el cartel que deberías ver porque está empapelado, pues es algo muy normal. Este es un ejemplo de, bueno, ya hace tiempo, pero esta es mi hija pequeña que tuvo un accidente de coche, llegó a urgencias y estuvimos muchas horas en ese box en un hospital de Madrid. Y ella pues estaba empezando a leer
y empezó a leer todos los mensajes que estaban ahí en las paredes, que ahí estaban las actuaciones de emergencias, la reanimación en caso de shock, los shocks alérgicos, cómo hacer no sé qué maniobras. Y empezó a leer y estuvo, pues eso, impactada con ese ruido visual, pero también con el contenido de los mensajes, y estuvo como 5 días ingresada, y estos 5 días no paraba de comentar lo que había leído en esas 3 o 4 horas en el box. Pues es algo que se nos olvida, ¿no? Y más cuando trabajamos en estos espacios. A lo mejor nos pasa también en nuestro despacho, en nuestra oficina o estudio, que lo tenemos lleno de papeles y ya no las vemos. Y al final, pues esa contaminación visual pues no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda a crear espacios pues, que deberían transmitir un poco de calma o de tranquilidad. Eso es una típica foto de un paritorio también. Esto es en Algeciras, antes de la obra, que luego comentamos. Lo llamamos la ferretería. Es lo que muchas veces ven las mujeres en la sala de parto, ¿no? Es la ferretería. Ven todos los cacharros, todo. Tú lo ves y es como si te ponen una incubadora al lado de la cama de parto. Te la ponen al lado por si acaso, pero tú piensas que ahí van a meter tu bebé. Un médico intensivista muy conocido nos contó una vez que tuvo un infarto y estuvo una noche en observación, y lo primero que hicieron fue colocar un equipo de reanimación al lado de su cama donde estaba, y se pasó toda la noche en vela pensando que era necesario, ¿no?, que estuviera al lado de la cama, y le entró tal ansiedad. Pues lo mismo pasa cuando pones una incubadora al lado de la cama de la mujer. Entonces, igual es mejor hacer un almacén, diseñar un almacén y trabajar ese tema lo llamamos técnica fuera, ¿no? No hace falta hacer un despliegue tecnológico. Vamos al hospital porque sabemos lo que hay y buscamos esa seguridad, pero tampoco hace falta ese despliegue, ¿no? Esto es otro ejemplo en un hospital en Andalucía, aquí a la derecha, por ejemplo. Claro, no sé, el que hizo el cartel, pues a lo mejor no se dio cuenta, pero tiene salud mental y debajo esterilización. Y están mezclando en un mismo cartel servicios externos e internos. No sé, a mí me dejó impactada, ¿no? O consulta de cáncer en el anciano. Bueno, es un tipo también de ruido visual que no ayuda. Pues eso, todos estos mensajes de no salgas de la habitación, que también forma parte de la arquitectura al final. Aquí hicimos esto es un ambulatorio en Madrid, y simplemente hicimos la prueba con Photoshop, quitando los papeles. Pues eso, al principio a lo mejor no sabes ni, dónde está el sitio donde quieres ir, pero está lleno de papeles. Y eso es algo muy normal, a lo que nos acostumbramos y lo normalizamos. Es un poco como la violencia. La violencia también pues, es un concepto al que lo internalizamos y nos acostumbramos a ello. Pero yo creo que también como diseñando estos espacios tenemos que hacer el ejercicio continuo de cuestionarnos ese concepto. El ruido, ¿cómo se dice? El ruido acústico, pues cómo se maneja, pues con barreras. Y el ruido visual, un ejemplo muy bueno son los aeropuertos. En los aeropuertos lo tienen clarísimo cómo manejar el ruido visual, ¿no? Porque lo principal es que la gente encuentre su gate, su puerta. En el hospital, pues se puede hacer igual, zonificando, reduciendo materiales, quitando los papeles, por supuesto. Y luego hay otro concepto, cuando volvemos un poco a las maternidades, que es el control del espacio, ¿no? La ocupación del espacio. Una mujer tiene que ser capaz de ocupar un espacio. Bueno, cualquier paciente, cuando llegas a una habitación, como cuando vas a un hotel, llegas a una habitación de hotel, sueles entrar al baño, sueles abrir la ventana, sueles, no sé, ver qué vistas tienes, pues todo eso es una manera, a lo mejor
inconsciente de ocupar el lugar. Entonces en el hospital también tenemos que dejar lugar a que las personas puedan ocupar el lugar. El confort acústico, pues cuando tú estás en una habitación y escuchas lo que pasa afuera, automáticamente sabes que te van a escuchar desde fuera cuando tú pues gritas o lloras o gimes o te expresas como te dé la gana. Entonces eso también inhibe, ¿no? Y lo que buscamos es crear espacios donde las mujeres se pueden desinhibir. Y también muy importante para el trabajo. Hay muchos estudios sobre cómo el ruido, la falta de confort acústico aumenta el estrés, aumenta fallos de comunicación y la falta de descanso del personal. El mobiliario, pues el mobiliario en una sala de parto, pues ahí no hay mucha evidencia, pero al final es tan fácil como aprender el parto en casa, el parto fuera del hospital, donde la mujer se mueve libremente y se busca sus recursos, ¿no? Pues aprendemos pues, de muchos relatos de parto, de las mujeres que nos cuentan qué es lo que les ha servido. Y eso lo llamamos el diseño basado en la experiencia. Es decir, bueno, en nuestros años de obsesión activista, pues nos leímos no sé cuántas historias de parto y de ahí pues salen ideas también para diseñar, que al final pues es entender muy bien el proceso y las necesidades de las personas. El apoyo postural, pues buscar mobiliario que ayuda, ¿no? Que facilita, que anima a la mujer a moverse. La temperatura de los materiales es importantísimo. El suelo en una sala de parto, pues el terrazo pues puede ser un problema porque las mujeres están descalzas y siempre llega un momento del parto pues que empiezan a sudar, que empiezan a desnudarse y ahí necesitan pues también pues, materiales que van tocando que no sean fríos. Y luego todo este mobiliario, el material de apoyo pequeño que podemos tener en un almacén aparte, pero que se pueda sacar y puede servir. Pero vamos, cada parto es un mundo, cada mujer se mueve de otra manera, tiene otras necesidades, tiene que haber unos básicos y luego pues todas las extras que pueden necesitar. Y el confort espacial, pues también depende del presupuesto, ¿no? Hay soluciones más baratas y soluciones más caras. Pues la solución más barata a lo mejor es pues, juntar 2 camas para hacer una habitación familiar, para asegurarnos que después de un parto una familia puede pasar pues, unos días juntos en un hospital. Eso es un concepto como muy instaurado en muchos sitios ya. Igual que una cama de parto, ¿por qué no puede ser una cama doble? Aquí volvemos al centro de nacimientos en Badalona, que ahí tienen una cama doble y ahí pues hay sitio para el padre, para hermanos, para quien quiera, ¿no? Vivir ese parto. Y luego el espacio exterior. Espacio exterior es como el gran olvidado en el hospital, pero que también a raíz de la pandemia yo creo que ha renacido, ¿no? como un valor. Como hemos vivido la pandemia, pues cada uno como podía, pero yo creo que el espacio exterior era un punto muy importante. Esto es el balcón de mi casa, que es un balcón pequeño, pero es que era el centro de la casa durante ese gran confinamiento. Y ahí hicimos todo, ¿no? Era nuestro lugar. Y era nuestro lugar también de salir, cuando te hartabas de la familia, pues te metías al balcón. Y la primera obra que hicimos después del confinamiento fue para una amiga rehacer su terraza. Y entonces eso también, volviendo al hospital, claro, si miras los hospitales, son unas máquinas bastante grandes normalmente, bueno, esos son solo 2 ejemplos. Yo creo que no hay ninguna razón por lo que en un hospital no puede haber una terraza, un balcón, una salida al aire libre, incluso en áreas de salud mental, donde bueno, vienen con el argumento de riesgo de suicidio o algo, pero todo esto se puede solucionar, ¿no?
técnicamente no hay ningún problema. Esos son muchos de los patios que tenemos de los hospitales, pues no son accesibles. Y a lo mejor son bonitos a la vista, en el mejor de los casos, pero no son accesibles. Y eso es otro reto, de hacerlo accesible y darle valor a ese espacio exterior que lo tiene y está estudiado. Este es otro ejemplo, este es un hospital en Andalucía, nuevo, esta es la zona de paritorios y bueno, yo creo que se puede mejorar el diseño. Este es uno de los hospitales más antiguos, el Hospital Niño Jesús en Madrid, donde está prohibido salir a las terrazas. Espero que solo sea un momento, pero eso, bueno, no fue hace mucho. Y yo creo que hay que recuperar ese espacio exterior también para todos los espacios hospitalarios. Porque sí, ¿no? Porque tu estancia mejora. ¿Y qué pasó en la pandemia? En la pandemia, pues, no se sabe muy bien quién tenía más ganas, el personal o los pacientes, pero salían. Y en muchos hospitales empezaron en la pandemia con estas salidas y lo siguen haciendo. ¿Y por qué no hacer una UCI, una unidad de cuidados intensivos con una terraza? ¿No? ¿Por qué no? Es tan fácil. Y es un tema cultural. Y aquí volvemos, bueno, tuve la gran suerte de escuchar una vez a Rocha Ulrich, ese que hizo el primer gran estudio para Science. Eso fue en Suecia y dio una charla bueno, fantástica sobre los healing gardens que nos venden en muchísimos hospitales ahora, que es que muchas veces pues son estos patios, ¿no? Y otra vez no son accesibles. Él hizo un estudio muy importante que se llama pues, el impacto de un jardín hospitalario. La razón del estudio fue analizar cómo impacta un jardín para las parturientas y se dio cuenta que era mucho más importante para el personal y las personas acompañantes, sobre todo para el personal. Saber que pueden salir y tener un descanso de calidad, pues les cambiaba la jornada. Y esto es solo un ejemplo de la primera casa de partos, que bueno, esto es solo el ejemplo del concurso, pero se va a hacer ahora la primera casa de partos en Palma de Mallorca, junto a un hospital, pero es una casa antigua y que se va a rehabilitar como un centro de nacimientos. Entonces, ya también a nivel estatal hay una apuesta en España por crear esas estructuras paralelas. Y ahí cada sala de parto pues tiene su jardín, tiene su espacio exterior y su espacio exterior. Os he traído dos proyectos. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, podéis elegir entre el primer proyecto que hicimos, que es en el Hospital Nuevo Belén de Madrid, que fue la primera unidad de partos en España, y el último que hicimos en el Hospital Punta Europa de Algeciras el año pasado. Me he traído las dos presentaciones, yo creo que nos da tiempo para una. La que queráis. ¿Algeciras? Vale, perfecto. Pues vamos a ver Algeciras. Pues Algeciras fue, creo que el proyecto más largo que nos contactó un matrón en el 2013. Tenemos el primer email del 2013 para que veáis que hay proyectos largos. Y fuimos por primera vez ahí y nos impactó bastante porque era un estado actual que no nos esperábamos ver en Europa, para resumirlo, ¿no? Es que es así, ¿no? No es por España, pero costaba entender cómo trabajaban sobre todo los profesionales ahí, porque tú como mujer o como acompañante pues estás ahí durante un parto, pero los profesionales pasan pues no sé cuántos días y noches durante años en estos espacios y a mí me maravillaba porque me parecía que hacían milagros ahí con el espacio que no acompañaba para nada. Esto es después de la obra.
Esto es el hospital, el sitio es espectacular, con vistas a Gibraltar. De hecho, son paritorios con vistas al mar, que ahora sí tienen vistas al mar, antes no tenían. Y el punto de partida era esto, pues es una planta bastante fácil, un núcleo central, varias alas. Tenía la gran ventaja que estaba todo ubicado en la misma planta. Lo que tenéis marcado ahí es el área de partos. A la izquierda, el pequeño rectángulo es el área de neonatos, lo cual en principio es perfecto, tener los dos servicios juntos. Bueno, eso lo vemos después, pero claro, los espacios eran estos. Las mujeres entraban ahí y eran unos cubículos de, yo creo que no llegaban a 10 metros cuadrados, ahí entraba una cama, no tenían ducha, tenían entre dos cubículos tenían pues un aseíto, las puertas correderas, así que confort acústico cero y sin luz natural, sin ventilación. Es que era, bueno, un poco dejado de la mano, ¿no? Que también es un proyecto muy chulo porque puedes hacer tanto, ¿no? Cuando te da un proyecto así que está todo mal, es tan fácil cambiarlo y darle la vuelta. Esto eran como las zonas donde las mujeres dilataban y luego les cambiaban a un paritorio quirófano, que era esto, que claro, si volvemos al sonido del inicio, las mujeres ahí, es que ese espacio no te anima a expresarte, no te anima a cerrar los ojos, irte y parir, ¿no? Estás en un espacio más bien hostil que agrede o que te da miedo. Y eso era uno de los paritorios que habían reformado, que era un poco el paritorio de alto riesgo, que era el único que tenía una ventana. Ahí había un grupo de matronas increíbles, que lo llamamos los 2Ms, las matronas motivadas, que fueron los primeros en España que habían creado esa tabla, porque claro, ahí llegan las mujeres, las embarazadas que cruzan el estrecho. Eso es el hospital de llegada, cuando llegan ahí a parir, o ya con el bebé, o bueno, o tienen algún problema antes o después del parto, pues ese es el hospital donde llegan. Y muchísima población pues que no habla castellano. Entonces ahí las matronas ya hace años se los inventaron y han hecho proyectos muy bonitos ahí. Pero si os fijáis en la planta donde está la C de control, esa era la foto, lo que era su espacio de trabajo era esa mesa. Y esa mesa, si os fijáis, no tiene ningún control visual del área. Es decir, tú entras al área y ahí, hasta que encuentras las matronas, pues ya te has perdido. No tenía ninguna estructura, ¿no? El área. Era infraestructura obsoleta, pero teníamos esas matronas que necesitaban un cambio. De hecho, lo hemos visto en otros proyectos. Es que muchas veces es una razón de cambio de hospital, porque ya no aguantas el espacio. O lo contrario, hicimos un pabellón oncológico en Aranda de Duero, de madera, así muy agradable, y había una oncóloga que cuando terminamos la obra nos dijo que había ya pedido el cambio porque no aguantaba más, y al final, bueno, se quedó. Que eso también, hoy en día, con lo difícil que es conseguir personal, pues tener un espacio que entra por los ojos, pues ayuda mucho, ¿no? Y, bueno, eso no solo en los hospitales, en cualquier ámbito. Y luego teníamos en Andalucía una estrategia de atención al parto muy potente y los ingenieros del hospital también muy a favor del cambio. Al final, en un proyecto así siempre hace falta pues personas, ¿no? que quieran ese cambio, que no es fácil. Entonces, bueno, le dimos la vuelta, básicamente. Ubicamos todas las zonas, toda la zona de parto en fachada, es decir, les damos la luz natural, la ventilación natural, las vistas al mar, y agrupamos el interior de tal manera
que toda esa zona de trabajo central de las matronas pues tenga control visual del área, que ven un poco quién entra, quién no entra, y por supuesto los caminos cortos, ¿no? De paritorio a quirófano. Eso es un factor de seguridad importantísimo, que tú puedas ir directamente de la sala de parto a quirófano. Eso también es un básico. Entonces, si vemos el antes y después, pues ese control ha cambiado dentro del área. Hemos hecho también una reordenación, por supuesto, de todos los espacios. Al final, pues, al principio del proyecto haces un inventario de los espacios. Pues eso, contamos 15 tipos de almacenes y los redujimos a 4, mejor ubicados en las zonas estratégicas, pues que son a lo mejor espacios de segunda categoría, pero al final a la hora de trabajar son importantísimos. Y bueno, esto era un poco el primer boceto. Bueno, está todo un poco azulado, ¿no? Pero luego lo veis a lo mejor en el vídeo con la presentación. Intentamos meter un poco elementos bueno, de los barcos, del mar, estamos ahí al lado de la playa. Esto ahora es cuando entras, pues directamente sabes dónde ir. Y lo que pretendíamos era también pues, asegurar primero la iluminación natural, por supuesto, el tema de los materiales, que sean cálidos, que sean temperaturas agradables, que cada sala de parto tenga su gran ducha dentro de un baño, que tenga pues, la cama no en el centro, como ese taller mecánico que vimos al principio, ¿no? Alejarnos un poco de eso. Y bueno, sobre todo cuidando la acústica, es decir, tú cierras la puerta y estás en tu sala de parto. Y eso yo creo que es tan importante para la mujer que pare como para el personal que está fuera. Bueno, estos son los ejemplos de los espacios, cómo han quedado. Pues hemos intentado también meter pues, elementos normales de casa, ¿no? Se puede colocar un espejo normal que te pondrías también en tu casa. No tiene que ser un espejo, bueno, de hospital. Y luego eso, crear un espacio para las personas acompañantes, para que se puedan sentar, ofrecer a la mujer pues todo tipo de cosas, ¿no? Para que le den ganas de moverse, porque al final lo que queremos es que se mueva. El parto es movimiento, y una vez que entiendes que el parto es movimiento, pues el diseño tiene que ir hacia eso. Y luego también hemos integrado la bañera de parto. La bañera de parto, pues menos para, no reduciéndolo al momento del expulsivo. Por ejemplo, en Nuevo Belén, en el otro proyecto, el 35% de los partos ahora son en el agua, es decir, los bebés nacen en el agua, pero hay muchísimas más mujeres que utilizan la bañera, porque el parto va mucho mejor, fluye más cuando puedes estar en el agua moviéndote libremente, sobre todo porque evita que te manipulen, ¿no? Cuando tú estás dentro de la bañera desnuda, pues automáticamente crea una barrera y bajan muchísimo las intervenciones médicas. Es decir, solo se hacen las realmente necesarias, y es a donde queremos ir. Y esa es bueno, en este proyecto, el espacio de la bañera, accesible desde 2 salas de parto para que sea más flexible. Y luego lo que en un año nos ha dado tiempo evaluar es pues que han subido los nacimientos. Hay como 2 o 3 hospitales que están un poco a ver quién se lleva los partos. Han subido en nacimientos y han bajado mucho los nacimientos medicalizados. Es decir, por un lado, si creamos un espacio acorde al uso que se le da, en este caso del parto, pues bajan mucho las intervenciones. ¿Por qué? Pues para empezar bajan las epidurales. Cuando una mujer tiene una ducha, tiene una bañera de parto, pues no va de epidural sí o no, pero va de que la epidural conlleva más intervenciones. Básicamente es como una entrada a todo ese mundo medicalizado intervenido. Entonces, pues si podemos evitar eso a través también del espacio, pues bienvenido sea, ¿no? Porque es un aporte en salud. Aportamos en salud a la madre y al bebé.
Y al final, pues en nuestro trabajo consiste un poco en eso, el diseño basado en la evidencia y también en la experiencia. Y en este caso, pues, por ejemplo, solo quiero leeros tres cosas cortitas de un acompañante. No me gustó la habitación, era pequeña y muy incómoda. Siempre me interponía en el camino el personal. Bueno, volvemos al palo del gotero, ¿no? No tenían suficiente espacio para trabajar y yo no sabía dónde ponerme. Eso fue antes. Y ahora, durante el nacimiento de mi tercer hijo, la sensación era completamente diferente. Me sentía más relajado, cómodo, feliz. Parecía un hotel de lujo. Pude usar la ducha con mi esposa sin salir de la habitación y ser capaz de calmar su dolor, y eso me dio una gran sensación de bienestar. Eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la persona acompañante. Nuestra intención no es hacer hospitales de lujo o que se parezca a un hotel de lujo, porque estas obras al final tampoco son más caras que rehacer ese modelo tradicional. No es tanto cuestión de dinero. Hay soluciones para cada presupuesto. Y bueno, a veces se nos tacha un poco de hacer cosas como de lujo, pero que no va por ahí, ¿vale? Y luego la madre. El antiguo paritorio me dio ansiedad. Todo estaba muy oscuro y sin ventilación, cerrado. Me sentía como si estuviera sofocando y tenía más dolor que cuando nació mi segundo hijo. Y ahora cuenta, es que es una madre que ha parido antes y después de la obra. La nueva sala de partos me dio mucha paz. Era muy luminosa y espaciosa. Disfruté usando la piscina de nacimiento, la liana. Me sentí especialmente bien en la ducha. No hay comparación entre un lugar y otro. Así que de eso va el trabajo, ¿no? Independientemente de lo que diseñamos, sentirnos responsables de que todo lo que diseñamos o lo que pensamos o lo que nos imaginamos, pues va a tener un impacto en las personas que van a utilizar ese lugar. Eso es un poco el resumen. Bueno, si no gritar. O habla tú aquí. Sí. ¿Se oye? Sí. Darte las gracias, Ángela, por esta conferencia que nos has dado, charla, conferencia, mucha información en ella. Y yo solamente hacer una pequeña reflexión y ya os cedo el turno de palabra. Y es que creo que es necesario, y ya lo he dicho al principio de la conferencia, que los estudiantes y luego los profesionales seáis activistas. Es decir, necesitáis tener la experiencia del lugar que vais a diseñar. Entonces, es fundamental que cuando os enfrentéis a un proyecto, lo primero que tenéis que hacer es vivir ese espacio, iros al espacio en la medida de lo posible, tocarlo, estar, oír, ver, no sé, utilizar todos los sentidos y observar las experiencias tuyas como activista y del resto de los usuarios, porque como hemos visto, hay espacios que pueden ser vividos desde dos percepciones distintas. En este caso, la maternidad es vivida desde la persona que lo sufre físicamente, pero al lado hay otra persona que psicológicamente está sufriendo, porque está viendo a su persona más querida pasarlo muy mal. Entonces, no hay un único usuario de un espacio, hay muchas personas que la viven y cada uno lo hace de una forma distinta. Entonces, por favor, ser activistas del espacio que vais a diseñar, a proponer o a vivir en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Y hoy en día creo que tenemos muchísima información, tanto física para poder ir, vídeos, experiencias escritas, habladas, reflejadas en dibujos, en cuadros. Entonces, moveros, vivirlo, ¿de acuerdo? Es un poco... Y viajar. Y viajar. porque con el tema de las maternidades hay que viajar, o en salud mental tenéis que viajar. A ver cómo se hace en otros sitios.
se ha viajado mucho y de hecho muchos, siempre cuando un arquitecto acababa, lo primero que hacía era viajar y luego ejercía. Entonces, a ver si empezamos a movernos, ¿de acuerdo? Bueno, cedo el turno de palabra para quien quiera comentar, expresarse, preguntar, criticar. Estamos abiertos a todo. Y sin micrófono, yo creo que se escucha bien, ¿no? Aquí también. Yo tengo una... no sé si me oye bien. Sí, sí, perfecto. Yo, claro, yo imagino que todo este tipo de intervenciones necesitan de un acuerdo mutuo, de una relación muy fuerte entre lo que es el mundo profesional del médico y el mundo, ¿no? Entonces, ¿algún tipo de rechazo por parte del mundo médico a este tipo de propuestas que son... Mucho. Sí. Empezamos en el 2006 y éramos las locas. Pero luego pues tuvimos la gran suerte de dar con un gerente de una cadena hospitalaria que supimos que había perdido muchos partos y le dijimos que le podíamos ayudar a recuperar estos partos. Y no solo en número, sino también en calidad. Y eso fue la primera obra, la de la unidad de parto de Nuevo Belén. Tuvimos esa suerte de entrada, porque al final, pues cuando tienes una idea, pues necesitas ese primer proyecto, ¿no? Que alguien apueste por ti o tienes una oportunidad. Pero sí, hay mucho rechazo. Yo se lo he contado hoy a Almudena. Yo creo que es un poco como si a un arquitecto le dicen lo del ladrillo está fatal. Llevas 30 años construyendo con ladrillo y eso ya no vale. Y todo lo que has hecho no valía, ¿no? Porque al final cuestionas muchas cosas. No sé, vamos a hacer una obra que también muchas veces tenemos el equipamiento, por ejemplo, también forma parte del proyecto y pues resulta que yo no voy a poner un potro en una sala de parto. Yo pongo una cama y si puedo poner una cama doble, pongo una cama doble. Pero ya no pongo un potro. Y si nos ha pasado, ¿no? Que terminas un proyecto y viene alguien de personal y dice, pues yo como ato ahora a la mujer. Y tienes que decir, es que ya no deberías atarla. Así que ahí, sí, cuando propones cambios, pues te encuentras con barreras siempre, siempre. Pero bueno, si te tachan de loca, yo creo que vas por buen camino. Hombre, es fácil decirlo después, ¿no? Pero nos ha costado mucho. Sobre todo porque también es un mundo muy, muy masculino, el de la arquitectura hospitalaria. Cada vez menos, Pero... Sí, ¿así? No. Te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Pues, bueno, yo querría lo primero agradecerte mucho tu intervención, lo que nos has contado, tanto la primera parte, ¿no? Como el diagnóstico, ¿no? de la situación, como luego el proyecto que de alguna manera corrige ¿no? Luego, por otra parte, también yo creo que, me alegra mucho que estén alumnos, al menos del curso de tercero, porque es que tu charla, sin saberlo, pero es una continuación perfecta, extrapolando el tema, que no tiene que ver, pero digamos el ejercicio que acaba de contar Almudena, ¿no? O sea, de saber situarse, es decir, proyectar a partir de la experiencia de los usuarios y no tanto de otras cuestiones, ¿no? Disciplinares, desde la arquitectura, en fin, como del formalismo, etcétera, ¿no? Digo, eso no impide hacer buena arquitectura como se ha mostrado. Y luego tengo una tercera cuestión, ¿no? Y es, has mostrado el Sanatorio de Paimio de Álvar Aalto, ¿no? Y una de las cuestiones de las que hablaba Álvar Aalto, y ahí no, sí. Marcia, que has puesto, ¿no? Primero que Álvar, ¿no? En fin, no sé. Hay que sacar las mujeres un poco. No discutamos. O sea, lo que quiero decir es, una de las cuestiones
cuestiones de las que él hablaba era que muchos de los hospitalizados estaban tumbados y él hablaba de la importancia del techo. Y entonces yo he pensado, y le voy a meterte el dedo en el ojo, ¿no piensas que vuestros techos es una asignatura pendiente? O sea, he visto ahí esos techos... Los techos acústicos. Armstrong, acústicos, con perfilería vista, un poco chunga, ¿no? Los nacionales, ¿no? O sea, digo, yo creo, o sea, que me parece que al 95% del proyecto es excelente, hay un punto que, digo, que... Sí. ¿no? Que pendiente, ¿no? Tal vez. Bueno, como muchas cosas, como por ejemplo en el primer proyecto nuestro, la unidad de parto Belén, pues hay una sala rosa y una sala azul, eso no era de proyecto. Hay cosas que luego se cambian, ¿no? Y que son, pues dentro del orden de sacrificios, y dices, bueno, me aceptan no poner el potro, pero el techo acústico o el techo de perfilería vista es una guerra, sí. Pero hay un ejemplo que a nosotros nos ayudó mucho porque hicimos un pabellón para tratamiento de quimio, de oncológico, en Aranda de Duero, y es un pabellón de madera, y nosotras mismas pecamos de poner sillones, pues nos decían 10 puestos, y empezamos a dibujar 10 puestos de sillones. Y de repente empezamos a escuchar a los pacientes, porque claro, bueno, también veías un poco cómo convivían ahí, cómo recibían sus tratamientos de quimio, empezamos a preguntar amigas, bueno, Norman Foster, el paciente más famoso que recibió quimio, también lo contaba, ¿no? Que él durante sus tratamientos no quería estar en silla, él quería estar sentado dibujando, él se pasaba su tratamiento de quimio dibujando. Otros se quieren salir, se cogen el palo de gotero y si están bien, pues se van por ahí o se van a la cafetería con la persona que les acompaña. O en Aranda de Duero, pues, o quieren una mesa para jugar a las cartas. Y de repente nos dimos cuenta que, pues eso, los hospitales se siguen diseñando centrados en la cama y los centros, por ejemplo, oncológicos, pues están centrados en el sillón, pero es que ya no, y el cambio que fuimos capaces de hacer con el potro de parto, pues en un primer momento no fuimos capaces de hacer en el pabellón oncológico, y tuvimos que escuchar, y eso también es muy importante, ¿no? De cuestionarte lo que ya has dibujado, volver y volver a empezar. Pero sí, los techos es una guerra, porque es una guerra de mantenimiento. Sí. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, claro, primero felicitarte y darte las gracias por estar aquí. Yo creo que es un placer para todos nosotros teneros. Entiendo que falta Marta, que no ha podido venir. Yo creo que la charla que has dado es espectacular. Además, creo que hay que centrarla porque Marta viene de una asociación que es el Parto es Nuestro. Es donde nos conocimos. Creo que es muy importante que esto se entienda porque creo que ahí surgió algo. El Parto es Nuestro es una asociación de mujeres y no es ninguna reivindicación, es la realidad. Es una asociación eminentemente de mujeres que tienen experiencias de parto y que vienen de todos los campos y deciden unirse para darle una vuelta al parto en España. Un parto que es totalmente diferente al parto en Europa, a como se entiende en Holanda. No te creas. Bueno, más o menos. Pero que siempre está como refiriendo las mejores experiencias de parto de otros puntos europeos como punto de inicio para mejorar en España. Yo creo que esto es una actitud totalmente transgresora y desde luego ha habido un cambio en España en muchos hospitales gracias a esta asociación y luego tiene su materialización en despachos de arquitectura que centran su debate y su estudio en cómo el espacio puede contribuir a mejorar esto. Yo creo que no hay dudas, vuestros referentes son los referentes del diseño basado en evidencias y eso no has dicho en toda la charla qué es lo que tú querías hacer o lo que Marta quería hacer. En todo momento estamos escuchando cuáles son las necesidades del usuario. Las necesidades reales, sí. Las necesidades reales y cómo el diseño está respondiendo a esas necesidades. Yo simplemente agradecerte tu presencia y decir que tenéis un pedazo de
trabajo, un proyecto espectacular y que todo esto pues está empezando a surgir en otros campos, en centros escolares, en centros productivos, en un montón de edificios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo os aviso porque en algún momento de la vida os va a tocar, sea lo que sea el ámbito, lo que Marta y yo llevamos 10 años haciendo pues no es algo que hemos elegido. Lo que estamos haciendo al final es sacar energía de la secuela de malos partos. Entonces te pasa algo mal y te puedes quedar en casa o puedes sacar la energía y canalizarla. Y al final pues nuestra secuela se ha convertido en eso, ¿no? Y seguramente os pasará pues algo en vuestras vidas que os va llevando por un camino. La arquitectura tiene tanta variedad y tantas salidas y tantas posibilidades que es que solo hay que estar despierto. Sí. El año pasado puse una asignatura aquí que la impartía Lucía Pérez, y nos explicaba que había centros de maternidad que ya no solo se enfocaban en dar servicio en los momentos, el día del parto, ¿no? Sino que las familias iban allí, la madre con su niño iba allí regularmente durante casi los 9 meses de embarazo. También os toca a vosotras diseñar este tipo de espacios en los que la mujer va regularmente, la mujer y sí. su familia, o sea, cambia el diseño en estos casos, ya haces haces espacios para que haya una continuidad temporal, ¿no? También. Sí. Es que todo eso va vinculado a la figura de la matrona, y la figura de matrona en España hasta hace poco ha estado muy reducida al ámbito hospitalario, al momento del parto. Pero tú vas a otros países y la matrona en realidad es la mujer que te acompaña pues, desde la primera regla hasta la última y más allá, ¿no? En todo lo que son tus procesos de mujer, de familia, de todo. Y entonces tú vas, por ejemplo, a Berlín y ahí tienes consultas de matrona como que tienes consultas de dentista. Y tú vas al dentista, vas a la matrona, vas a la frutería, pues son visibles dentro de la ciudad, es algo normal, ¿no? Y entonces son como, bueno, varias cosas, pero esa revolución ahora en España de crear casas de partos también va con este fin, que es un sitio también como de acogida de toda la familia. Tú vas ahí, te atienden durante todo el proceso del embarazo y mucho más allá, porque después del parto viene la lactancia, luego viene pues lo que sea, ¿no? La menopausia, la matrona también es la encargada de la menopausia, que todavía no nos toca, pero también, ¿no? Y la idea es esa, de sacarlo del hospital, porque las mujeres en todo su recorrido de procesos reproductivos no son enfermas ni son pacientes, al no ser que algo va mal, entonces ya se convierte en como dicen en Holanda, ¿no? Mientras no veas un médico, mejor. Y solo si te declaran un caso médico, en caso de tener un problema, pues ya pasas al entorno médico o medicalizado. Pero la tendencia es esa, de volver a sacarla y volver a darle poder a la matrona, ¿no? Porque es la que está formada en atender un parto normal, porque el personal médico por su formación está entrenado en el enfoque de riesgo y hay muchos que desconocen un parto normal de una mujer que no está pues inhibida dentro del hospital. Sí, pero va muy vinculado a la matrona como persona, ¿no? Como figura. Habéis tenido un contacto con el ámbito público. Entiendo que estos ejemplos que habéis enseñado has hablado de la cadena hospitalaria privada, ¿no? No, el hospital de Algeciras es público, es de la Junta de Andalucía. ¿Habéis tenido contacto con el ámbito público estatal desde el Ministerio de Salud? Sí, bueno, de hecho nosotras, como ya he dicho, venimos del activismo y empezamos en el Ministerio de Sanidad en el 2006 en un grupo de usuarias a través de la asociación donde nos conocimos.
Y yo siempre digo, para mí fue el gran choque cultural, porque yo llegué a España, me sentí muy en casa y mi primer parto fue mi choque cultural aquí. Y dentro del Ministerio de Sanidad, estando en ese grupo de usuarias, pues hubo una directora que un día nos dijo, pues si sois arquitectas, ¿por qué no hacéis un informe de cómo están las maternidades en España? Porque estaban en ese momento redactando la Estrategia Nacional de Atención al Parto Normal, ¿no? para impulsar el parto normal como lo que debería ser normal, pero redefiniendo lo que es el parto normal porque ya nadie lo sabía. Y ahí empezamos. Así que venimos un poco de... Que esto que hemos visto está ya traducido en guías de diseño. ¿Se ha implantado o no? ¿Todavía son experiencias piloto? Si creamos un hospital nuevo, nueva planta en Zaragoza... A ver, en inglés está todo escrito y en español hay que buscarlo, ¿no? Pues un ejercicio buenísimo, si os queréis dedicar a los hospitales, por ejemplo, os toca hacer un ala de psiquiatría, pues es ir a experiencias, a experiencia de paciente. Eso es de donde se puede sacar lo máximo para el espacio. Y luego de estudios está todo hecho, sobre papel está todo hecho, pero la mayoría en inglés. Pero bueno, estamos redactando un libro ahora sobre las maternidades. He encontrado eco positivo por parte de las autoridades o de quien controla, por así decirlo, a nivel nacional y a nivel estatal, los nuevos proyectos que puedan surgir, ¿no? Hombre, volvemos al dilema de los concursos arquitectónicos, que cuando decide el precio, la baja, y no hay puntuación de calidad para realmente diferenciar entre un proyecto y otro, pues es muy difícil. Sobre todo porque aquí bueno, es un mundo un poco particular la arquitectura hospitalaria, que son estudios grandes que se dedican a hacer la gran caja, ¿no? La gran máquina. Pero empiezan a surgir, pues, por ejemplo, en el área de oncología o de maternidades como nosotras o en salud mental, empiezan a surgir muchas veces a través de los elementos de tecnología, pues especialistas. Lo que pasa es que tampoco se paga, ¿no? En un proyecto arquitectónico, pues igual que tenemos dinero, ¿no?, para un especialista en iluminación, pues o sea, tenemos especialidades asumidas, como el que calcula estructura, pues está completamente asumido, pero tener un especialista en acústica, pues sigue siendo un capricho todavía. No quiero monopolizar, ¿hay alguna duda más? Bueno, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Tenéis estudios de cuánto ahorra, en este caso, a la sanidad pública un parto natural en una sala que induce al parto natural frente a un parto medicalizado con todo lo que ello implica? A ver, el parto normal es, por supuesto, más barato, sobre todo a medio a largo plazo, no a corto plazo. Lo que pasa es que estos estudios a medio a largo plazo no existen. Y no hay iniciativa pública que los esté haciendo, ¿no? O sea, el sistema no los está haciendo. No. Sería muy interesante porque una de las cosas importantísimas precisamente es la reducción del coste público que tiene un parto natural frente a un parto medicalizado. Hombre, lo que se ve muy bien, que es solo un dato, pero lo que se ve bien, cuando en Madrid, en la Comunidad de Madrid, empezó la libre elección de hospital, pues sobre todo, bueno, las mujeres se mueven. Las mujeres antes se iban a Úbeda a parir o de Galicia a Almería, que hace 15 años pues había 3 o 4 hospitales que atendían bien y las mujeres pues se ponían de parto y se cogían el AVE. Es que una vez que te vas informando y en estos hospitales en Madrid, por ejemplo, hay un ejemplo que es el Hospital de Torrejón, que el último dato que tenemos es que el 40% de los partos era fuera de su ámbito de referencia. Es decir, sí. Pero por supuesto es más barato.
sobre todo si fueras a analizar reingresos, por ejemplo, reingresos con el bebé, reingresos de la madre, pues ese volver a urgencias por dificultades después del parto, pues que muchas veces no se relaciona directamente con el parto, porque cuando llegas al hospital pues establecen, se llama GRD, bueno, es como un código, ¿no? Hay uno para parto, cesárea, tal, pero a lo mejor si la mujer vuelve al mes con un problema que en realidad ha nacido el parto, pues a veces no se relaciona. Y esto es por hacer un análisis que es totalmente injusto, porque solo en términos económicos no se puede valorar esto. Al final la repercusión que tiene también es en satisfacción de las madres, en otras muchas ventajas. Sí, pero también existen otros intereses. Por ejemplo, si en un proyecto hubo un comentario de un neonatólogo que dijo, pues que desde que habéis hecho esto ya no tenemos ingresos en neonatos. A ver, no tan drástico, ¿no? Pero que han bajado los ingresos en neonatos. Y dices, bueno, eso es un aporte en salud. Pero según el interés, pues... Pero bueno, en inglés no tienes todo, está todo estudiado y hay unas guías que se llaman guías NICE, que son para cualquier ámbito del hospital, que ahí tienes todo, y de la OMS, por supuesto, también. Muy bien. ¿Alguna duda más o pregunta que queréis hacer? Pues de nuevo, Ángela, darte las gracias por el viaje, por la conferencia, por la estancia y esperamos volverte a tener por aquí algún día. Gracias por la invitación. Si alguno le da por la arquitectura hospitalaria, me podéis contactar.